Existen decisiones que marcan un alma para siempre, elecciones que ningún ser humano debería verse obligado a tomar. Esta es la historia de Mercedes, una mujer esclavizada que fue forzada a hacer lo impensable, elegir cuál de sus hijos viviría y cuál moriría. Pero el destino tenía sus propios planes, y lo que sucedió después, nadie podría imaginarlo. Ingenio San Rafael, provincia de Matanzas, Cuba, año de 1858. Los campos de caña de azúcar se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde que ondeaba con el viento del Caribe. Pero para Mercedes, aquella vastedad era solo el escenario de su cautiverio. Hacía 32 años que vivía allí, desde que fue arrancada de los brazos de su madre a los 7 años de edad. Sus dedos callosos conocían cada rincón de aquella casa señorial, cada tabla del piso de madera que había fregado miles de veces, cada cortina que había lavado hasta dejarlas blancas como las nubes. Mercedes despertaba todos los días antes de que el sol asomara sobre el horizonte caribeño. El silencio del alba era su único momento de paz, esos minutos preciosos antes de que la casa despertara y el infierno comenzara nuevamente. Caminaba descalza hasta el pozo, sacaba agua helada que hacía doler sus huesos y empezaba otro día de trabajo que solo terminaría cuando la luna estuviera alta en el cielo estrellado. Pero Mercedes tenía algo que hacía cada día soportable. Tenía a sus hijos, Diego y Esperanza, 2 regalos que Dios le había dado en medio del tormento. Diego tenía 9 años, ojos grandes y curiosos que parecían guardar toda la sabiduría del mundo. Esperanza tenía 7, una sonrisa que iluminaba los días más oscuros, rizos rebeldes que se negaban a quedarse atados sin importar cuántas trenzas su madre le hiciera. Los niños habían nacido allí mismo, en el barracón frío y húmedo. El padre de ellos, Rafael, había sido vendido cuando Esperanza aún era bebé. Mercedes nunca más tuvo noticias de él. No sabía si estaba vivo, si trabajaba en algún ingenio distante, si pensaba en ella y en los niños. Esa era una de las crueldades de la esclavitud, arrancar a las personas unas de otras como si fueran ramas de un árbol, sin importarles el dolor, las raíces que eran cortadas. Pero Mercedes había aprendido a sobrevivir. Había aprendido a guardar sus lágrimas para la noche, cuando nadie podía verlas. Había aprendido a trabajar en silencio, a bajar los ojos cuando los señores pasaban, a nunca quejarse, a nunca cuestionar. Había aprendido que cada día que sus hijos despertaban sanos era una bendición, aunque fuera una bendición amargada por la certeza de que jamás conocerían la libertad. La señora del ingenio, doña Leonor Velázquez, era conocida en toda la provincia por su belleza y elegancia. Vestidos importados de Madrid, joyas que brillaban a la luz de las velas, fiestas que duraban toda la noche. Pero detrás de esa fachada de refinamiento había una crueldad que hacía estremecer hasta a los hombres más duros. Doña Leonor veía a los esclavizados como objetos, propiedades suyas para hacer lo que le viniera en gana, y lo que más le gustaba era ejercer su poder absoluto sobre ellos. Mercedes había aprendido eso de la manera más dolorosa. 5 años atrás, cuando Esperanza era apenas un bebé, doña Leonor había decidido que la niña debería ser vendida, no porque necesitara el dinero, sino simplemente porque quería ver a Mercedes sufrir. La esclava había derramado café sobre el vestido de seda de la señora durante una cena importante. Fue un accidente, un simple tropiezo, pero doña Leonor nunca perdonaba accidentes. Mercedes había suplicado. Por primera y única vez en su vida, se había tirado a los pies de la señora, abrazado sus botines de cuero fino, rogado con lágrimas corriendo por su rostro. Y para su sorpresa, doña Leonor había cambiado de opinión. Pero el precio fue alto. Mercedes pasó 3 meses trabajando desde las 4 de la mañana hasta medianoche, sin un solo día de descanso. Sus rodillas sangraban de tanto fregar el suelo. Sus manos quedaron en carne viva de tanto lavar ropa. Pero aguantó todo, porque Esperanza estaba a salvo. Desde entonces Mercedes vivía en constante pavor. Sabía que doña Leonor no había olvidado. La señora tenía una memoria larga para las ofensas y una creatividad infinita para las venganzas. Cada vez que Mercedes veía aquella sonrisa fría en el rostro de doña Leonor, su corazón se encogía.
Sabía que algo terrible estaba por venir. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces llegó aquel día. El día que cambiaría todo para siempre. El día que Mercedes pasaría el resto de su vida intentando olvidar, pero que volvería para atormentarla todas las noches en pesadillas horribles. Era una mañana de junio. El calor caribeño ya empezaba a apretar aunque apenas había amanecido. Mercedes estaba preparando el desayuno en la cocina de la casa señorial cuando escuchó gritos provenientes del cuarto de doña Leonor. Su corazón se aceleró. Conocía ese tono de voz. Algo estaba mal, muy mal. Juana, la mucama de la señora, bajó las escaleras corriendo, el rostro pálido de terror. Agarró el brazo de Mercedes con fuerza, sus uñas clavándose en la piel. Las palabras que salieron de su boca hicieron que el mundo de Mercedes se derrumbara. La hija de doña Leonor, la pequeña Carlota de apenas 5 años, estaba muy enferma. La fiebre había comenzado durante la noche y ahora la niña deliraba, su cuerpecito frágil temblando bajo las sábanas de seda. El médico más cercano estaba a 3 días de viaje. No había tiempo. La criatura necesitaba cuidados inmediatos. Y entonces vino la orden que nadie esperaba. Doña Leonor, en su locura y desesperación, había decidido que la enfermedad de su hija era culpa de Mercedes. Creía en brujería, en maldiciones, en todo tipo de supersticiones, y estaba convencida de que Mercedes había echado una maldición sobre Carlota por envidia, porque la niña blanca tenía todo lo que los niños negros jamás tendrían. Era una acusación absurda sin ningún fundamento, pero doña Leonor no necesitaba pruebas. Ella era la señora, y su palabra era ley absoluta. El mayoral fue enviado a buscar a Diego y Esperanza. Los niños fueron arrancados del barracón, confundidos y asustados, sin entender qué estaba sucediendo. Fueron llevados al salón principal de la casa señorial, un lugar donde los esclavos solo entraban para limpiar. Mercedes fue obligada a arrodillarse en el centro de la habitación, sus hijos a su lado. Doña Leonor bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio mortal. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, sino de una rabia que parecía consumirlo todo a su alrededor. Se detuvo frente a Mercedes y pronunció las palabras que ninguna madre debería jamás escuchar. Si Carlota moría, uno de los hijos de Mercedes moriría también. Pero había un detalle aún más cruel. Mercedes tendría que elegir cuál de ellos, Diego o Esperanza. Uno viviría, el otro sería vendido a un ingenio en el oriente de la isla, un lugar conocido por matar esclavos en cuestión de meses debido al trabajo brutal. Era una sentencia de muerte disimulada. Y Mercedes tenía hasta el atardecer para decidir. El mundo alrededor de Mercedes pareció desaparecer. No podía respirar, no podía pensar. Sus ojos se volvieron hacia Diego, su hijo mayor, tan fuerte y valiente. Después hacia Esperanza, su pequeña, tan dulce y llena de vida. ¿Cómo podría elegir? ¿Cómo podría decidir qué niño merecía vivir y cuál merecía morir? Intentó hablar, intentó suplicar, pero doña Leonor la silenció con un gesto de mano. La elección era suya y solamente suya. Y si no elegía, ambos serían vendidos. Ambos morirían. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Mercedes. Fue encerrada en un pequeño cuarto en el fondo de la casa señorial, sola con sus pensamientos torturantes. Diego y Esperanza fueron llevados de vuelta al barracón, vigilados de cerca para que no huyeran. Mercedes caminaba de un lado a otro, sus manos temblando incontrolablemente. Rezaba, lloraba, gritaba a Dios pidiendo ayuda, pero no había respuestas. Solo el silencio cruel y el paso implacable del tiempo. Diego era su primogénito, el niño que había acunado en sus brazos cuando era apenas un bebé enclenque, luchando por sobrevivir. Ella había cantado canciones para él en las noches frías, le había enseñado las estrellas, le había contado historias sobre sus ancestrales en África, historias que su propia madre le había contado. Diego era fuerte, inteligente, sabía leer algunas palabras que había aprendido secretamente, observando las lecciones del hijo del capataz. Tenía futuro, incluso dentro de la esclavitud. Podría sobrevivir, pero Esperanza, su pequeña Esperanza. La niña era frágil, siempre lo había sido. Se enfermaba con facilidad.
Su cuerpecito delgado parecía no soportar el peso del mundo, pero tenía algo especial, una luz interior que brillaba incluso en la oscuridad. Esperanza cantaba como un ángel. Su voz dulce calmaba hasta los corazones más endurecidos. Las otras mujeres del barracón decían que estaba bendecida, que tenía el don de curar con sus palabras. ¿Cómo elegir entre ellos? ¿Cómo arrancar un pedazo de su propia alma y arrojarlo al abismo? Mercedes pensó en huir con los niños. Ya había escuchado historias sobre esclavos que lograban escapar, que seguían hasta los cayos donde podían esconderse, pero sabía que no lo lograría. El ingenio estaba vigilado. Había rancheadores por todas partes y tenían perros entrenados para cazar personas. No llegaría ni a la orilla del río antes de ser capturada, y entonces sus hijos sufrirían un destino aún peor. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo caribeño de naranja y rojo, colores hermosos para un momento tan horrible. Mercedes sabía que el tiempo se estaba acabando. En breve, el mayoral vendría a buscarla para escuchar su decisión. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. Una parte de su alma que nunca más sería la misma. Tomó su decisión, una decisión que la atormentaría para siempre. Cuando el mayoral abrió la puerta, Mercedes estaba sentada en el suelo, el rostro vacío de cualquier emoción. Había llorado tanto que no quedaban más lágrimas. Su voz salió baja, casi un susurro, pero firme. Esperanza. Eligió a Esperanza. Diego sería vendido al amanecer. La razón era simple y devastadora al mismo tiempo. Diego era fuerte. Tenía mayores probabilidades de sobrevivir incluso en el Oriente. Esperanza era frágil. No aguantaría el viaje, mucho menos el trabajo brutal. Si Mercedes elegía salvar a Diego, estaría condenando a Esperanza a una muerte segura y dolorosa. Por lo menos de esta forma, Esperanza tendría una oportunidad, por pequeña que fuera, de crecer allí en el ingenio, bajo los ojos de Mercedes. Era la elección imposible, la elección que ninguna madre debería hacer. Pero era la única elección que podía hacer si quería que al menos uno de sus hijos tuviera una oportunidad de sobrevivir. Mercedes fue llevada hasta el barracón. Sus piernas apenas la sostenían. Cuando llegó, Diego y Esperanza corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. No sabían qué había sucedido, no entendían por qué su madre tenía aquella mirada distante, como si no estuviera realmente allí. Mercedes abrazó a Diego durante largos minutos. Memorizó cada detalle de su rostro, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. Susurró en su oído que era fuerte, que sobreviviría, que nunca debería olvidar quién era, de dónde venía. Le dijo que lo amaba más que a la propia vida. Diego comenzó a llorar sin entender por qué. Era como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no comprendía. Se aferró a la ropa de su madre, rogando que no lo dejara ir. Pero Mercedes tuvo que ser fuerte. Tuvo que apartarlo gentilmente y entregarlo a los hombres que se lo llevarían al amanecer. Aquella noche fue la más larga de la vida de Mercedes. No durmió. Se quedó sentada al lado de Esperanza, observando a la niña dormir, sus manitas agarrando firme el brazo de su madre, como si supiera que estaba a punto de perder a su hermano. Del otro lado del barracón, Diego tampoco dormía. Miraba fijamente a su madre, sus ojos llenos de confusión y dolor. Cuando el sol salió, los hombres vinieron a buscar a Diego. El niño luchó, gritó, llamó a su madre. Mercedes tuvo que ser sujetada por otras mujeres para no correr tras él. Esperanza despertó con los gritos y comenzó a llorar desesperadamente, llamando a su hermano. El sonido de los gritos de Diego resonó por el ingenio hasta que fue puesto en una carreta y llevado lejos, para nunca más volver. Mercedes se desplomó. Su cuerpo se sacudió con sollozos violentos. Había hecho su elección. Había condenado a su propio hijo, y ahora tendría que vivir con eso para siempre. Pero el destino no había terminado su obra. ¿O no? El destino tenía sus propios planes, planes que nadie podría haber previsto. 2 semanas después de la partida de Diego, algo extraordinario sucedió. Carlota, la hija de doña Leonor, se recuperó. La fiebre pasó. La niña volvió a jugar y reír como si nunca hubiera estado enferma. El médico que finalmente llegó dijo que había sido solo una fiebre común, nada grave,
y que la criatura estaba perfectamente saludable. Doña Leonor quedó radiante. Organizó una fiesta de agradecimiento, invitó a toda la sociedad local, pero no dijo una palabra sobre Diego. Para ella aquello era pasado. Un hijo de esclava más o menos no hacía diferencia. Para Mercedes, sin embargo, aquello fue como un cuchillo siendo clavado en su corazón repetidas veces. Diego había sido vendido por nada. La enfermedad no era grave. Su elección, aquel momento horrible de decisión, había sido basada en una mentira, en un miedo infundado, y ahora era demasiado tarde para deshacer lo que había sido hecho. Esperanza cambió después de la partida de su hermano. La niña que antes cantaba y sonreía se volvió callada, retraída. Pasaba horas mirando hacia el horizonte, como si esperara ver a Diego volviendo por el camino polvoriento. Por la noche lloraba bajito, llamando a su hermano, preguntando a su madre cuándo volvería. Mercedes no tenía respuestas. Ella también estaba rota por dentro. Su cuerpo seguía trabajando, sus manos seguían fregando, lavando, limpiando, pero su alma había partido junto con Diego en aquella carreta. Pasaron los meses. El invierno caribeño, suave pero lluvioso, dio lugar a la primavera. Las flores volvieron a brotar en el ingenio. Los pájaros volvieron a cantar. Pero para Mercedes, todo permanecía gris y sin vida. Trabajaba como una máquina, sin pensar, sin sentir. Esperanza estaba a su lado, pero la niña parecía solo una sombra de lo que había sido. Y entonces, una mañana de septiembre, todo cambió nuevamente. Un hombre llegó al ingenio. Venía del oriente, de una de las grandes plantaciones de caña de azúcar. Traía noticias sobre un niño llamado Diego. El corazón de Mercedes casi se detuvo cuando escuchó el nombre. Dejó caer el cubo que estaba cargando y corrió hasta donde el hombre estaba conversando con el mayoral. No le importó que los esclavos no podían interrumpir conversaciones de hombres libres. No le importó nada más que saber si su hijo estaba vivo. El hombre la miró con una expresión extraña. Había piedad en sus ojos, pero también algo más, algo que Mercedes no pudo descifrar. Diego estaba vivo, pero algo había sucedido con él, algo que nadie podía explicar. El niño había llegado a la plantación de caña como cientos de otros antes que él. Había sido puesto a trabajar en los campos, bajo el sol abrasador, cortando caña con un machete que era casi del tamaño de su cuerpo. Era un trabajo que mataba a hombres adultos en cuestión de meses. Para un niño de 9 años, era una sentencia de muerte garantizada. Pero Diego no murió. Por el contrario, prosperó de una forma que nadie podía entender. Trabajaba más rápido que los demás. Nunca se enfermaba, nunca se quejaba. Su cuerpo, que debería haber sido quebrado por el trabajo brutal, se volvió fuerte y resistente. Era como si algo lo protegiera, como si tuviera una fuerza que venía de algún lugar más allá del mundo físico. Los otros esclavizados comenzaron a llamarlo el bendecido. Decían que tenía protección de los orishas, que los espíritus de sus ancestros velaban por él. El señor de la plantación, impresionado con la resistencia del niño, había decidido mantenerlo cerca, dándole tareas menos brutales. Pero la historia no terminaba allí. El hombre tenía un recado para Mercedes. Diego había aprendido a escribir. Uno de los otros esclavizados, un hombre viejo que había sido secretario antes de ser vendido, había enseñado al niño en secreto, y Diego había enviado una carta para su madre. El hombre sacó un pedazo de papel amarillento de dentro de su camisa. Lo entregó a Mercedes, quien lo sostuvo con manos temblorosas. Ella no sabía leer, pero Juana, la mucama que sabía algunas palabras, fue llamada para ayudar, y allí, en el patio del ingenio, bajo el sol de la mañana, Mercedes escuchó las palabras de su hijo. «Madre, estoy vivo. No sé por qué me elegiste para irme, pero no estoy enojado. Sé que hiciste lo que pensaste que era mejor. Sé que me amas a mí y a Esperanza por igual. Pienso en ustedes todos los días. Voy a sobrevivir, madre. Me voy a mantener fuerte. Y un día, lo juro por todos los santos, voy a ser libre. Y cuando sea libre volveré a buscarlas. Voy a comprar la libertad de ustedes. No sé cómo, pero lo haré. Espérame, madre, no te rindas, te amo». Mercedes cayó de rodillas. Por primera vez desde que Diego había partido, sintió algo más allá del dolor. Sintió esperanza. Una esperanza pequeña, frágil,
pero real. Su hijo estaba vivo. Más que eso, estaba fuerte y tenía un sueño, un objetivo. Quería ser libre, quería salvar a su familia. La carta cambió algo en Mercedes. Volvió a vivir, no solo a existir. Le contó a Esperanza sobre las palabras de su hermano, y la niña, por primera vez en meses, sonrió. Comenzaron a soñar juntas, a imaginar el día en que Diego volvería, cuando estarían todos reunidos nuevamente, cuando serían libres. Pero la vida de un esclavo raramente permite sueños felices por mucho tiempo. Doña Leonor había notado el cambio en Mercedes, vio el brillo renovado en sus ojos, la forma en que trabajaba con más energía, y eso la irritó profundamente. No quería que sus esclavos tuvieran esperanza. La esperanza volvía a las personas peligrosas, impredecibles. Doña Leonor decidió romper aquella esperanza de una vez por todas. Llamó a Mercedes a la sala de estar y le dijo algo devastador. Había decidido vender a Esperanza. La niña sería enviada a una casa en La Habana, donde trabajaría como criada doméstica. Era una mentira, claro. En realidad, doña Leonor planeaba regalar a Esperanza a una amiga que vivía en otra provincia, a días y días de viaje. Mercedes suplicó nuevamente. Se tiró a los pies de la señora, prometió trabajar aún más, hacer cualquier cosa. Pero doña Leonor estaba inflexible. La decisión estaba tomada. Esperanza partiría en 2 semanas. Aquella noche, Mercedes tomó una decisión. Una decisión que podría costarle la vida, pero que no podía evitar más. Huiría con Esperanza. Intentarían llegar hasta el oriente, hasta donde estaba Diego. Era un viaje imposible. Cientos de kilómetros a través de tierras desconocidas, con rancheadores en cada esquina. Pero prefería morir intentándolo que ver a su hija ser arrancada de ella también. Buscó a Miguel, un esclavo más joven que trabajaba en las plantaciones. Él había intentado huir 2 veces antes y conocía los caminos, los lugares donde esconderse. Miguel acordó ayudarlas. También soñaba con la libertad y estaba dispuesto a arriesgar todo por ella. El plan fue hecho en secreto. Partirían en 3 días, durante la luna nueva, cuando la oscuridad sería completa. Miguel había robado un cuchillo de la cocina y algunas provisiones. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Pero a veces, el destino interviene de formas que nadie puede prever. A veces, lo que parece ser el final es solo el comienzo de algo completamente diferente. 2 días antes de la fuga planeada, un grupo de hombres llegó al ingenio. Venían de lejos, de La Habana, y traían noticias que agitaron toda la región. Había movimientos crecientes en las ciudades, personas libres que defendían el fin del sistema esclavista. El mundo estaba cambiando, lentamente, pero estaba cambiando. Uno de los hombres era abogado. Estaba documentando casos de crueldad extrema contra esclavizados para presentar a las autoridades coloniales. Y había escuchado hablar sobre doña Leonor, sobre su reputación de brutalidad. Quería investigar. Doña Leonor, orgullosa y arrogante, no vio peligro en aquello. Aceptó recibir al abogado, confiada de que sus acciones estaban protegidas por la ley. Después de todo, los esclavos eran su propiedad. Podía hacer lo que quisiera con ellos. Pero durante la visita, algo inesperado sucedió. El abogado pidió hablar con algunos de los esclavizados del ingenio. Doña Leonor, queriendo probar que era una señora benevolente, aceptó. Y una de las personas que él eligió para entrevistar fue Mercedes. Mercedes estaba aterrorizada. No sabía qué quería aquel hombre. No entendía por qué estaba haciendo preguntas sobre cómo era tratada. Pero había algo en sus ojos, una gentileza genuina, que la hizo confiar en él. Y entonces, por primera vez en su vida, Mercedes contó su historia. Contó sobre la elección imposible que fue obligada a hacer, sobre cómo tuvo que decidir qué hijo viviría, sobre el dolor de ver a Diego ser llevado lejos, sobre la amenaza de perder a Esperanza también. Las palabras salían en un flujo incontrolable, años de sufrimiento finalmente encontrando voz. El abogado quedó en silencio durante un largo momento después de que ella terminó. Había lágrimas en sus ojos. Le dijo a Mercedes algo que jamás olvidaría. Lo que le hicieron es una de las mayores crueldades que he escuchado, y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarla. El abogado confrontó a doña Leonor esa misma tarde.
Le dijo que su caso sería llevado a las autoridades coloniales, que su crueldad sería expuesta públicamente. Doña Leonor, por primera vez en su vida, sintió miedo. Su reputación, su posición social, todo podría ser destruido si aquella historia se volvía pública. Intentó sobornar al abogado, le ofreció dinero, tierras, cualquier cosa, pero él rechazó. Tenía principios y no los vendería por ningún precio. En los días siguientes, la tensión en el ingenio era palpable. Doña Leonor quedó recluida en sus aposentos, planeando su defensa. El señor Velázquez, su esposo, que siempre había dejado a su esposa hacer lo que quisiera, ahora estaba preocupado. Tenía negocios con personas importantes y un escándalo podría arruinarlo. Y entonces, una semana después, llegó una noticia que cambió todo. El caso había llegado a los oídos de autoridades abolicionistas en La Habana. Estaban presionando por una investigación formal. Más que eso, había una posibilidad real de que Mercedes y Esperanza fueran liberadas como forma de hacer presión sobre doña Leonor. Era casi imposible de creer. Libertad, la palabra que Mercedes había dejado de soñar hacía tanto tiempo. De repente, estaba allí, al alcance de sus dedos. Pero había un problema. Si Mercedes y Esperanza eran liberadas, tendrían que dejar el ingenio inmediatamente. Y Diego todavía estaba en el oriente, todavía era propiedad de otro señor. El abogado prometió que trabajaría para liberarlo también, pero eso podría llevar meses, tal vez años. Mercedes se vio ante otra elección imposible: aceptar la libertad ahora y dejar a Diego atrás, o rechazarla y permanecer con la esperanza de que algún día lograría comprar su libertad. Pero esta vez, la elección era diferente. Esta vez no estaba eligiendo entre la vida o muerte de sus hijos. Estaba eligiendo por la libertad, y sabía, en el fondo de su corazón, que Diego querría que aceptara. Entonces hizo su elección. Aceptó la libertad. En un día fresco de noviembre de 1858, Mercedes y Esperanza recibieron sus cartas de libertad. Eran libres. Oficialmente, legalmente libres. El abogado había logrado lo imposible, usando la presión política y el miedo de doña Leonor de tener su reputación destruida. Mercedes sostuvo aquel papel en sus manos, apenas pudiendo creer que era real. Lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Esperanza abrazaba a su madre, riendo y llorando al mismo tiempo. Eran libres, pero la historia aún no había terminado. El destino tenía una última sorpresa guardada. El abogado llevó a Mercedes y Esperanza a La Habana. Las ayudó a encontrar trabajo y vivienda. Mercedes se convirtió en costurera, usando las habilidades que había aprendido en el ingenio. Esperanza comenzó a estudiar en una escuela para niños negros libertos. Por primera vez en sus vidas, tenían control sobre sus propios destinos, y el abogado mantuvo su promesa. Comenzó a trabajar en el caso de Diego, buscando medios legales para liberarlo. Pero el proceso era lento, burocrático, lleno de obstáculos. Pasaron 2 años. Mercedes guardaba cada centavo que ganaba, ahorrando para intentar comprar la libertad de Diego si el proceso legal fallaba. Esperanza crecía, se convertía en una joven inteligente y determinada. Aprendió a leer y escribía cartas para su hermano que enviaba a través de conocidos que viajaban al oriente. Y entonces, una tarde de abril de 1860, algo extraordinario sucedió. Un joven negro, alto y fuerte, apareció en la puerta de la pequeña casa donde Mercedes y Esperanza vivían. Estaba diferente, más viejo, con cicatrices que contaban historias de sufrimiento, pero sus ojos eran los mismos, aquellos ojos grandes y curiosos que Mercedes jamás olvidaría. Era Diego. Su hijo había vuelto, había logrado hacer lo imposible. Había trabajado incansablemente en la plantación de caña, guardando cada moneda que lograba ganar, haciendo servicios extras. Había ahorrado durante 2 años hasta tener dinero suficiente para comprar su propia libertad. Y entonces había viajado durante semanas hasta encontrar a su madre y hermana. El reencuentro fue indescriptible. Mercedes abrazó a su hijo como si nunca más fuera a soltarlo. Esperanza gritaba de alegría, saltando alrededor de los dos. Los vecinos salieron de sus casas para ver qué estaba sucediendo,
y pronto había una pequeña multitud celebrando aquel momento de pura felicidad. Aquella noche se sentaron juntos por primera vez en años. Diego contó sus historias, habló sobre el trabajo brutal, sobre cómo había sobrevivido cuando todos decían que era imposible. Habló sobre los amigos que hizo, los que murieron, los que aún luchaban por su libertad. Mercedes finalmente pudo explicarle su elección. Le contó sobre aquel día horrible, sobre cómo fue obligada a decidir, sobre por qué había elegido salvar a Esperanza. Sus palabras salían entre sollozos, años de culpa finalmente siendo liberados. Diego sostuvo las manos de su madre y dijo las palabras que ella necesitaba escuchar. «Madre, hiciste la elección correcta. Esperanza no habría sobrevivido. Yo sobreviví porque soy fuerte, porque me criaste para ser fuerte. Salvaste a tu hija. No tienes nada de qué culparte». Y en aquel momento, algo dentro de Mercedes se sanó. La herida que había cargado durante todos aquellos años finalmente comenzó a cicatrizar. Había tomado la decisión más difícil que una madre podría tomar, pero había sido la decisión correcta. Y ahora, contra todas las probabilidades, su familia estaba reunida nuevamente. Eran libres, todos ellos. Los años que siguieron no fueron fáciles. Cuba todavía era un país esclavista, y la vida para personas negras libertas estaba llena de prejuicio y dificultades. Pero estaban juntos, y eso hacía toda la diferencia. Diego se convirtió en carpintero, usando la fuerza que había desarrollado en los cañaverales para crear muebles hermosos. Esperanza se convirtió en maestra, enseñando a otros niños negros a leer y escribir. Y Mercedes continuó cosiendo, pero ahora cada puntada era dada con alegría, sabiendo que estaba trabajando para sí misma, no para un señor cruel. Nunca olvidaron de dónde venían. Diego se unió a los movimientos abolicionistas, trabajando para ayudar a otros esclavizados a conseguir su libertad. Esperanza usaba sus historias para enseñar a los niños sobre la importancia de la libertad y la educación. Y Mercedes se convirtió en una figura respetada en la comunidad, conocida por su fuerza y resiliencia. En 1886, cuando la esclavitud fue finalmente abolida en Cuba, celebraron en las calles de La Habana junto con miles de otras personas. Mercedes tenía 65 años aquel día. Sostuvo las manos de sus hijos, ahora adultos, y lloró lágrimas de alegría. La elección que había sido obligada a hacer todos aquellos años atrás casi la destruyó. Pero el destino tenía otros planes. Contra todas las probabilidades, contra todas las expectativas, su familia había sobrevivido. Se habían reunido, y ahora formaban parte de algo mayor, de un movimiento que cambiaría el país para siempre. Mercedes vivió hasta los 73 años. En sus últimos días, rodeada por sus hijos y nietos, reflexionó sobre su vida, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, pero también sobre la resiliencia, sobre la fuerza del amor maternal que puede superar incluso las situaciones más imposibles. Pensó en doña Leonor, que había muerto años antes, amargada y sola, su reputación arruinada por el escándalo que el abogado había expuesto. Pensó en el momento horrible en que fue obligada a elegir entre sus hijos, y se dio cuenta de que, a pesar de toda la crueldad, a pesar de todo el sufrimiento, aquella elección había salvado a su familia. Si hubiera elegido a Diego, Esperanza habría muerto en el viaje al Oriente. Si se hubiera negado a elegir, ambos habrían sido vendidos y probablemente estarían muertos, pero había hecho lo que pensó que era correcto, incluso cuando parecía imposible, y el destino, de forma misteriosa, había transformado aquella tragedia en salvación. Esta es la historia de Mercedes. Una historia sobre la elección imposible, sobre el amor de una madre que supera todo, sobre cómo a veces el destino trabaja de formas que no podemos comprender. Es una historia de dolor, sí, pero también de esperanza, de resiliencia, de cómo el espíritu humano puede sobrevivir incluso a las peores atrocidades. Y es un recordatorio de que la libertad nunca debe darse por sentada, que cada persona libre hoy debe esa libertad al sacrificio de millones como Mercedes, Diego y Esperanza. Personas que sufrieron lo inimaginable, pero que nunca dejaron de soñar con un mundo mejor. Sus historias no deben ser olvidadas,
porque son esas historias las que nos muestran de lo que somos capaces, tanto de lo peor como de lo mejor. Y son esas historias las que nos recuerdan nunca permitir que tanta crueldad vuelva a suceder.